Buenos días, mi nombre es Jorge Castaño. Esta es la etapa uno de la actividad de reconocimiento inicial del curso de algoritmos. Estoy adscrito al SEAT José Acevedo y Gómez. Mi objetivo pues es adquirir los conocimientos propios de la materia y dejo mis datos personales para lograr comunicación con mis compañeros. Está el correo personal, celular y Skype. Bueno, la rúbrica nos pide hacer un análisis de la metodología del curso. En esto tenemos varias temáticas del curso de algoritmos. Entonces la unidad uno, que es introducción a la programación, tenemos cuatro temáticas principales, que son componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, y introducción a los algoritmos. En la unidad 2 tenemos algoritmos y estructuras de datos. Eh, Esto tiene tres temáticas principales, que son estructuras condicionales, estructuras repetitivas y procedimientos y funciones. La unidad 3 es el lenguaje de programación. Tenemos cuatro temáticas, que son introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas y programación orientada a objetos. Bueno, tenemos un calendario académico, el cual consta de las actividades, una fecha inicial, una fecha final y un peso evaluativo, el cual está en puntajes. Para la unidad uno, que es la que actualmente nos estamos desarrollando, hay un taller de reconocimiento inicial, que es de carácter individual. Empezó el 24 de agosto y finaliza el 6 de septiembre. Para la unidad 2, algoritmos y estructuras de datos, tenemos una etapa 2, el cual es un taller de carácter colaborativo, el cual empieza el 7 de octubre y finaliza el 7 de septiembre y finaliza el 4 de octubre. La unidad 3 consta de etapa 3, etapa 4 y etapa 5. En la etapa 3 tenemos un taller individual que empieza el 5 de octubre y finaliza el 18 de octubre. En la etapa 4 es un taller colaborativo que empieza el 19 de octubre y finaliza el 17 de noviembre. Y en la etapa 5 tenemos una lección evaluativa de carácter individual que empieza el 17 de noviembre y finaliza el 29 de noviembre. Tenemos por último una unidad 3, en la unidad 3 una etapa 6, el cual es un taller de evaluación final de carácter individual y empieza el 30 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre. Bueno, en la rúbrica se nos piden responder varias preguntas, la cual la primera es: ¿qué entiende por programación de computadoras? Bueno, para mí la programación de computadoras básicamente es diseñar y crear programas, los cuales cumplen con objetivos o comportamientos deseados para el computador. Entonces es hacer que nosotros eh, hacer programas para que la computadora haga lo que nosotros queramos. Para esto pues nos podemos valer de diferentes técnicas y lenguajes de programación. Lo segundo que se nos pide es una evolución de los lenguajes de programación a través de la historia. Bueno, los lenguajes de programación comienzan en 1952 con la primera computadora. Entonces inicialmente se usa el lenguaje Assembler, el cual utilizaba códigos binarios con el alfabeto que utilizamos actualmente. Y para la facilidad del programador había un programa adicional, el cual traducía estos, estas instrucciones al lenguaje de la máquina. Bueno, otros programas, otros precursores fueron el Mathematic y el Flowmatic, los cuales son los precursores del Algol y el COBOL. Y posteriormente se desarrolló el lenguaje de programación Fortran, el cual pues aquí se usaba en Batch, eh, donde se tenía un dispositivo de recolección de datos y se utilizaban tarjetas perforadas, las cuales almacenaban y disponían del uso de datos en los computadores. Tenemos otra generación de computadores, la cual inicia en 1959 hasta 1964. En esta generación se utilizan las tarjetas perforadas, pero el principal avance fue en las citas magnéticas de alta velocidad. Acá ya se dejan de usar las válvulas electrónicas y se utilizan transistores para hacer el computador más rápido y evitar el calentamiento del computador. En esta generación podemos rescatar el lenguaje de programación COBOL, eh, y también un lenguaje que desarrolló el MIT,
el cual los usuarios interactúan a través del teclado de forma rotativa con una computadora central. En la tercera generación, de 1964 a 1972, los computadores se convierten más personales, son más compactos, más confiables y más económicos. Utilizan millones de transistores y su velocidad es considerablemente mayor a la generación anterior. Aquí predomina el uso del disco rígido. Como podemos rescatar de esta generación, el sistema operativo, el lenguaje Pascal, el cual fue creado por un suizo y se basaba en programación estructurada. Y en el MIT se creó el sistema operativo Multics, que sirvió como base para el Unix, que apareció en el año 1971 y fue desarrollado por los laboratorios Bell. La cuarta generación de computadoras, que es en la que estamos actualmente, inició en 1972 y básicamente ya incluye millones de transistores y la velocidad es supremamente mayor a la generación anterior. Podemos rescatar de aquí el sistema de programación. Bueno, la programación estructurada comenzó a ser más generalizada, comenzó ya a implementarse en los lenguajes de programación, y en el 79 Bill Gates implementó el lenguaje BASIC para la mayoría de los microprocesadores existentes. En el 81 ya implementa el sistema operativo, que es el DOS 1.0. En el 82 sale la versión 1.1 del DOS, y en el 89 un suizo crea el lenguaje HTML, que es el que actualmente utilizamos para toda la parte de web. Bueno, en el 95 se implementa el Windows 95, el cual permite trabajar con aplicaciones de 32 bits. Y el lenguaje de programación Java, que es semejante a C++, creado por la empresa Sun Microsystem, es implementado en el año 96. Bueno, acá tenemos una tabla comparativa de 5 lenguajes de programación. Aquí está la tabla de 5 lenguajes: Java, C++, C#, C y JavaScript. Aquí cada lenguaje tiene sus fortalezas y debilidades, como en el caso de Java, que es orientado a objetos, permite la creación de aplicaciones de escritorio y tiene soporte para aplicaciones móviles y web. Este lenguaje, como debilidad, tiene que es muy lento comparado con los otros lenguajes de programación. El C++, como fortaleza, es que es muy robusto y es multiplataforma, pero como debilidad no soporta la creación de aplicaciones web y es complejo visualmente. El C#, que es uno de los más populares, desempeña como fortaleza, se desempeña muy bien en Windows. Su sintaxis es más fácil en comparación a C y C++, y posible realizar aplicaciones web y de escritorio y móviles. Como debilidad es que es muy pesado, requiere un mínimo de 4 GB para su instalación, lo cual hace que haya que tener disponible memoria en el equipo. El lenguaje C, como fortaleza, es que es rápido, es eficiente y está orientado a sistemas operativos como Unix. Como debilidad tenemos que su sintaxis es muy compleja y por esa misma razón no es popular en la creación de aplicaciones. JavaScript tiene la fortaleza de que su sistema de seguridad es bastante alto y su lenguaje scripting es seguro y confiable. Las ventajas es que su código puede ser visible por cualquier usuario y debe ser descargado completamente. Bueno, en cuanto a los lenguajes de programación, la tendencia actualmente tenemos en primer lugar a JavaScript, segundo lugar Java, tercer lugar Python, cuarto lugar PHP, quinto lugar C# y sexto lugar C++. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencioné por lo menos 2 ejemplos. Bueno, las buenas prácticas de programación son todas aquellas técnicas o métodos que se llevan a cabo para que el lenguaje sea mucho más claro y eficiente. Entonces, tenemos dos ejemplos, que es usar el mismo formato de códigos
y identificar cada una de las líneas de programación. Como segundo tenemos que los nombres de las variables sean fácilmente reconocibles y no sean muy largos. Esto permite que el código sea más eficiente y sea fácil de reconocer en un futuro por otros programadores. Bueno, aquí indagué un poco acerca de C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos y está basado, es una evolución del C y el C++. El C Sharp tiene su símbolo es una C con un símbolo de numeral. El numeral realmente son cuatro símbolos de más unidos. Actualmente es el lenguaje que más proyección tiene para ser el líder en los lenguajes de programación. Eh, la programación, bueno, es como forma parte de la plataforma .NET y están diseñados en una infraestructura de lenguaje común. Bueno, usando Visual Studio para hacer la programación de C Sharp es más sencillo porque incorpora una multitud de herramientas para facilitar el desarrollo y aumentar la productividad de los desarrolladores. Acá tenemos que C Sharp contiene 20 categorías generales de tipos de datos integrados. Entonces tenemos tipos de valor y tipos de referencia. Y en C Sharp se definen 8 tipos de enteros. Entonces está el byte, el sbyte, short, ushort, int, uint, long y ulong. Tenemos en esta parte los anchos de bits, los rangos y el significado de los enteros con 8 bits. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado y ayuda. Y espero que con la colaboración y integración del grupo de trabajo podamos sacar adelante el curso. Gracias.